Días pasados pensaba en un factor importante del ser humano que es la humildad. Ser humilde, a mi criterio, es aceptar que nadie es perfecto, que por supuesto nos podemos equivocar en cada accionar de la vida cotidiana y que todas las personas tenemos limitaciones en la actividad que nos toque desempeñar. Sin dudas, a esto lo tenemos que aceptar, en que somos humildes, tenemos que ser humildes en cualquier actividad, en cualquier función social que desempeñemos. La humildad es lo opuesto a la vanidad. La vanidad se vincula con la arrogancia, con la pedantería. Una persona vanidosa cree ser más importante que los demás. La Real Academia Española precisamente define la humildad como la virtud de conocer las propias limitaciones y debilidades. Una persona humilde se aparta de la arrogancia, de la envidia, de las malas intenciones y por eso seguramente tendrá mejor relación con las demás personas. Alguien que demuestra humildad se valora a sí mismo y ve el esfuerzo ajeno, esto que nos cuesta tanto a nosotros, ¿no? A los ciudadanos, ver en el otro el esfuerzo, la virtud, las cualidades, las destrezas. En la humildad encontramos la grandeza. Aceptar que nos equivocamos es grande, ¿no? Es de ser grandes. Nos hace grandes. Pensemos cuánto cambiaría la sociedad argentina si existiría humildad en muchas personas. Concluyo estas reflexiones, que las comparto con ustedes, con una frase del filósofo francés René Descartes: los más generosos acostumbran a ser los más humildes. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, es un gusto estar con ustedes. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Estamos en vivo por Televisión Regional y vamos ahora sí a darle paso a nuestro primer invitado. Está con nosotros Fabián Basualdo, exfutbolista, debutó en Newell's Old Boys en 1982, se retiró en Platense en el año 2000, jugó de lateral derecho, bueno, ¿quién no lo conoce, no? Fue campeón en Newell's Old Boys en la temporada 87-88, ganó 2 Copas América con la selección nacional, en 1991 en Chile y 1993 en Ecuador. Jugó en River Plate, ganó 3 campeonatos locales. Actualmente se dedica a representar jugadores de fútbol. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Marcelo, buenas noches. Gracias, ¿Bien? gracias por estar acá. No, por favor, un gusto. Muy amable. Bueno, ¿qué te pasa, Fabián, cuando recordás esta extensa trayectoria, ¿no? A través de los años, jugaste en varios equipos, bueno, campeón con River, campeón con Newell's. Me siento un afortunado, un agradecido como decimos los futbolistas, al Barba, claro. Que me dio la posibilidad de tener una carrera importante, de vivir bien, gracias a Dios, de lo que a mí me gusta o me gustaba, que no es un dato menor, son pocos las personas que viven de lo que realmente les gusta, ¿no? Y bueno, queda en el tintero algo por reclamar de que no se pudo lograr, pero estoy muy contento con lo realizado en prácticamente 20 años como futbolista. ¿Y te quedó algo pendiente a través de los años como jugador? Y mirá, sí, por supuesto, sí, yo fui logrando, siempre fui de ponerme metas y por suerte las fui cumpliendo. El debutar en la primera de Newell's, el ser campeón con ese equipo, después pasar a un equipo con una transferencia, me tocó ir a River, campeón con River, como dijiste, la selección mayor. Si tendría que decir que me faltó, creo que hice el mérito como para estar en el Mundial y por muy poco no pude estar. Y a ver,
y para ser un poco más exigente una transferencia afuera, pero me quedaría con haber jugado el Mundial. Creo que eso fue culminar una carrera que tenía en mi cabeza. Y Fabián, ¿cuál fue, si tuvieras que marcar una etapa exitosa de tu carrera, cuál sería? En realidad fueron varias. Yo disfruté mucho de la juventud en divisiones inferiores en Newell's. Al día de hoy nosotros tenemos un grupo por WhatsApp que lo tenemos categoría 64, que somos de esa categoría, y nos reunimos cada tanto. Eso marca de la relación que hicimos en todos esos años. Después, el de primera división, el campeonato 87-88 fue no solamente por el campeonato, sino porque había un grupo de amigos, el equipo jugaba realmente muy bien. Lo de River fue muy trascendental porque eran distintos equipos que se iban armando y de gran nivel. Y lo de la selección, lo de la Copa América del 91 rozaba lo perfecto que jugaba esa selección. Entonces fueron todas etapas que disfruté mucho. Tal vez la de Buenos Aires porque, bueno, nacen mis hijos, recién casado, pero bueno, como te dije, disfruté de cada momento de esas situaciones. Incluso leía por ahí que, inclusive me acuerdo, que en River a veces te mandaban al arco, atajabas. Porque vos desde chico te gustaba atajar o... Sí, viste cómo es. En la época nuestra, lo único era una pelota de fútbol. Claro. O sea, jugaba con la pelota de fútbol un partido, con una pelotita chiquita a las cabezas, bueno, todo el día con la pelota. De goma. Todo el día con la pelota. Y éramos 20, 30 chicos jugando. Y un día te tocaba jugar arriba, otro día atrás o de volante y otras veces de arquero. Y a mí me gustaba atajar. Y en la época de River yo iba en los picados del día previo al partido, iba al arco para un equipo que ya estaba preestablecido cada equipo. Y cuando nos quedamos sin arquero, que fueron 2 veces, bueno, me tocó ir al arco. Me tocó esa responsabilidad, claro. Exacto. De cara dura, ¿no? Claro. Fabián, antes mencionabas el tema de las divisiones inferiores, como te he contado telefónicamente. Yo edité un libro, se llama La Peor Derrota, que trata específicamente en aquellos jugadores de fútbol juveniles que no pueden llegar a la primera división. Bueno, el libro está orientado a lo que es la frustración, el fracaso. ¿Cómo viviste esa etapa, ¿no? Donde muchos compañeros tuyos me imagino que han quedado en el camino? Según mi investigación, un 5% llega a la primera división y el 95% queda. Algunos son reubicados en otras instituciones deportivas, pero bueno, hay algunos que no llegan y con el agravante de que abandonan la escuela secundaria, ¿no? Mira, yo sin indagar venía pensando cuando venía para el programa y yo decía que el 5% de los chicos que hemos hecho inferiores llegaba a primera división y que el 95%, un porcentaje altísimo, no lograba hacerlo. Sí, es un tema difícil porque no en en todas las instituciones se apunta al chico, a la vida que continúa. Porque el que se queda en el camino, que no juega al fútbol, si no le insisten con el estudio, tienen una trayectoria muy difícil por recorrer. Yo no sé cuántas instituciones hacen hincapié en que estudien. Mira, yo
tengo un ejemplo. A mí un día me habla el profe Pizzarotti, Sí. pobre que falleció, sí. un profe que fue campeón del mundo, y me llama que tenía un chico que iba a venir de Santiago del Estero. Bueno, jugaba muy bien el chico. Y lo empiezo a representar, él tenía 12 años y va a la pensión. Y me empiezan a avisar del club que faltaba el colegio, que a veces no dormía en la pensión. ¿Qué hago? Llamo a los padres y vienen los padres. Cuando empezamos con el tema, la charla de que tenía que estudiar, que estaba siendo irresponsable, que yo prefería no continuar representándolo porque yo no quería que si le pasara algo me hicieran responsable de la situación. La madre lo entiende, muy bien la madre, y el padre me dijo, Basualdo, yo a mi hijo lo traje a Newell's para que juegue al fútbol, no para que estudie. O sea, eso te define que muchos padres, lo único que le interesa es que el chico intente ser futbolista. No le importa si estudia, si no estudia. Sí, sí, sí. Uno de los temas de mi libro es ese, la influencia de la familia, de los padres, precisamente. El entorno. Exacto, exacto. En Independiente me tocó estar haciendo notas y surgió justo un caso así, ¿no? Que un chico dejó la secundaria, llamaron al padre y el padre dijo que estaba bien, que haya dejado de estudiar porque el chico iba a ser jugador de fútbol. Y bueno, lo que me decían en Independiente es que nosotros tenemos psicólogos, pero cuando el padre viene y plantea esta situación, hasta acá llegó nuestro trabajo, no podemos continuar. Sí, claro. Porque es el padre el que está decidiendo. Y hoy para los futbolistas se ha mejorado considerablemente todo lo que rodea al futbolista. Porque en la época nuestra no había psicólogos, no había nutricionistas, claro. Coaching. No había coaching, no había nada. Era el entrenador, un director deportivo, un manager, lo que sea, y el futbolista, nada más. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a referirnos, Fabián, al clásico rosarino. ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, ¿por qué ganó Newell's? El clásico comenzó como todo clásico, trabado, luchado, mal jugado, peleado. Creo que Newell's lo gana porque Sanguinetti le dio un orden a este equipo que no lo tenía. Algunos refuerzos de los que trajo se hicieron importantes. Los chicos que puso se apoyaron muy bien en los de experiencia. Y creo que dio el golpe cuando lo tenía que dar, porque en línea general el clásico fue muy, muy parejo, pero los clásicos se ganan. Y bueno, satisfecho, contento, disfrutando del triunfo. ¿Vos coincidís en que en el primer tiempo jugó mejor Central y que incluso se tendría que haber ido con un gol mínimamente al vestuario y en el segundo tiempo Newell's jugó mejor? Yo lo divido en dos. El primer tiempo Central mejor y el segundo Newell's mejor. Aprovechó el gol. En el primer tiempo es cierto que Central podría haber sido ganando por un gol, pero después Newell's en el segundo podría haber ganado por más diferencia. Sí, 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 el gol que erra Sordo, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Yo creo que Newell's físicamente, inclusive, en el segundo tiempo superó a Central. A mí me parece que ha mejorado en todo aspecto, desde lo físico, desde lo futbolístico, desde lo táctico. Hoy sacando 2, 3 equipos, el resto hay mucha paridad. Y el que está en los pequeños detalles es el que saca mayor ventaja. Y Newell's lo está haciendo. Fabián, ¿cómo ves el fútbol en comparación cuando vos jugabas en la década del 90? ¿No? Por supuesto que hubo cambios, pero puntualmente, ¿qué cambios hubo en el fútbol como juego, no institucional, sino en el juego? Y yo veo que hoy es
mucho más físico, se corre mucho más. A ver, yo veo que el fútbol argentino es muy difícil de jugarlo, muy difícil. Y que cada vez se juega peor. No se ven grandes partidos. ¿Se emparejó para abajo, decís? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me decían cuando yo consultaba a los referentes del fútbol, algunos referentes para el tema del libro, me decían que hoy privilegian mucho que estén bien de la cabeza, ¿no? Porque en un sector mínimo el jugador que usa la cabeza se saca 2 o 3 rivales de encima. Me lo decían en Newell's, en Central también, que le dan prioridad a esto, ¿no? Esto de que el chico, por supuesto, que estudie y razona, estudiando, leyendo, y que también lo pueda aplicar en el fútbol a eso. Es que yo creo que históricamente el jugador que se sale del libreto y que piensa es el que marca la diferencia. Eso antes y ahora y seguirá siendo así. El jugador que piense, por supuesto que tiene que tener condiciones, sí, va a sobresalir sobre el resto. Lo que yo creo es que hay un concepto equivocado. Nosotros pensamos que somos los mejores del mundo y a mí me da la sensación de que no somos los mejores del mundo, que tenemos al mejor del mundo, que es muy distinto. Con respecto a la selección, Fabián, ¿por qué razones juega bien? Si vos lo atribuís al técnico, ¿no? A Lionel Scaloni, ¿tiene que ver en todo esto? ¿Son los jugadores los que responden? No, yo creo que Scaloni tuvo una misión difícil y que de a poco la fue sobrellevando. La selección ameritaba una reestructuración, un cambio por edad, y Scaloni se animó a hacerla. Incorporó jugadores que los que estamos en el fútbol los conocemos, pero mucha gente que no está en el día a día del fútbol se sorprendió. Claro. Y logró imponer en distintos puestos jugadores que le han dado mucho resultado. Y me da la sensación de que tiene un manejo de grupo como pocos, porque veo que ante un gol, ante un triunfo o cuando ganaron la Copa América, al margen de que ellos festejaban entre los jugadores, festejaron mucho con el entrenador. Y yo creo que él es el precursor del armado de este grupo. Inclusive creo que a prima facie, desde el periodismo de Buenos Aires, el periodismo deportivo, era resistido, ¿no? Scaloni en sus comienzos. No confiaban en Lionel Scaloni. No, al contrario. Me parece. A ver, por determinados periodistas de nombre, sí, que están instalados, hasta había cargas sobre Scaloni. Y lo bueno que tiene esto es que en la vida hay revancha, y él la tuvo y les tapó la boca a esos periodistas. Exacto, sí. ¿Y cuáles fueron los aciertos? Ya cerramos la última y cerramos. ¿Cuáles fueron los aciertos para ganar la Copa América, ¿no? Nada menos que frente a Brasil y en Brasil, ¿no? En el Maracaná. A mí me parece que los aciertos es que Argentina dejó de funcionar individualmente y funcionó colectivamente. Claro. Creo que ese es el mayor acierto. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Línea Directa. Como siempre decimos, las puertas siempre van a estar abiertas. Agradecido, y bueno, cuando necesiten de una opinión, estamos. Muy amable. No, por favor. Bueno, así pasó entonces Fabián Basualdo por Línea Directa. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos volvamos a encontrar, va a estar acá Marina Lanza, que es licenciada en nutrición. El tema será pautas para una alimentación saludable, pero antes, bueno, el agradecimiento nuevamente
a la productora de Línea Directa que se sumó la semana pasada, bueno, Lara Farías de Sá, nuevamente agradecemos la presencia y el trabajo que viene realizando, que es muy, pero muy bueno. Una pausa y regresamos. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Entrelazos, espacio interdisciplinario, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, Avenida San Martín, 2247, Granadero Baigorria. Comunícate al 341-599-0912. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. ISERG. Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Bueno, muy bien, seguimos en Línea Directa por Televisión Regional. Estamos en vivo, como todos los martes, de 20:30 a 21:30. Bueno, y ahora sí, como lo anticipamos, está con nosotros Marina Lanza, que es licenciada en Nutrición. Pautas para una alimentación saludable es el tema de este bloque. ¿Cómo te va? Te saludo formalmente. Un gusto, buenas noches. Igualmente, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para una alimentación saludable, no? Bien, perfecto. Primero, definir lo que es la alimentación en sí, ¿sí? Es todo un proceso que abarca distintas acciones, desde lo que es la elección del alimento, es decir, comienza cuando vamos al supermercado y elegimos qué llevar a casa, o estando en nuestra casa, qué elegimos para cocinar. Luego sigue con la preparación y finalmente con la ingesta del alimento. Todo este proceso está influenciado por lo que sea la educación de la persona, la cultura, el nivel social, el poder adquisitivo que tenga, ¿sí? Entre otras cosas. Es decir, la alimentación es modificable. Mi rol como Nutri está en la parte de la educación, ¿sí? Ahora bien, si uno quiere que esa alimentación sea saludable, ¿qué objetivo vamos a buscar? Que el objetivo primordial va a ser nutrirnos, es decir, que la mayor cantidad de veces que optemos por cierto alimento, su preparación hasta su ingesta, sea un alimento que nos vaya a nutrir. Ese va a ser el objetivo básico. Entonces, ¿dónde están estos nutrientes, estos alimentos que sí nos van a nutrir? Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos, aceites vegetales, lo que sea, que me faltó decir, cereales integrales, no sé si ya lo había nombrado, perfecto. Todo esto va a ser lo básico. Después tenemos alimentos que sean de origen animal, es decir, alimentos que nos den proteínas, que pueden ser de origen animal o vegetal. Aquellos que vengan de origen animal, vamos a optar por lácteos descremados, huevo, carnes magras, preferentemente aquellas que sean blancas, lo que es pollo y pescado, antes que una carne roja. Razón, las carnes blancas tienen menos aporte de lo que es una grasa saturada, que es la grasa que es perjudicial para la salud, ¿sí? Y después aquellas proteínas que sean de origen vegetal, ¿sí? Como la soja texturizada, también legumbres están en este grupo de alimentos, lo que sea levadura nutricional, seitán, tofu, entre otras. Todo esto acompañado de lo que es el agua, no hay que olvidarse de la hidratación.
Entonces, todos estos alimentos, si son la base y lo que uno más consume diariamente y en mayor cantidad, uno va a tener una alimentación saludable. ¿A qué voy con esto de que sea en mayor cantidad? Porque también están aquellos alimentos fritos, golosinas, quizás tragos que uno cuando se junta con amigos, o alguna bebida alcohólica o más azucarada, algún chocolate, un helado que uno va y come. También están presentes. Si uno los consume con una frecuencia que sea menor, en menor cantidad también que los otros alimentos que sí nutren, no va a tener una alimentación que deja de ser saludable. Incluso yo me junto con amigas, tomo mate y si hay facturas presentes, que si bien uno sabe que quizás no vayan a nutrir, es algo que invita, que reúne, que es rico y no es algo que coma todos los días. Entonces, eso también forma parte de una alimentación saludable. Siempre digo que lo 100% saludable todo el tiempo no es saludable tampoco. Claro, ¿sí? claro. Ahí es donde uno empieza a prohibirse quizás ciertos alimentos, eso también genera mayor deseo, por eso que uno se prohíbe, y ahí empieza a tocar algo peligroso. Marina, ¿qué hay de cierto? Porque en esto hay algunos nutricionistas que lo aprueban y otros no. He conversado con algunos y otros le dan crédito y otros no. Esto de que hay que comer cada 3 horas. Bien, esto me lo preguntan mucho también en consultorio. Ajá. El tema de comer cada 2, 3 horas o tener horario fijo para comer. Bien, esto se trabaja mucho quizás en personas que necesitan hacer colaciones. Doy un caso, un ejemplo. Alguien que se levanta a 6, 7 de la mañana, hace un desayuno y hasta el almuerzo pasan un montón de horas. 1, 2 de la tarde, quizás por su horario laboral. Esa persona, si a media mañana tiene hambre, se le recomienda hacer una ingesta, una colación a media mañana, ¿sí? Hay distintos casos donde se le podría recomendar, bueno, cada 2 o 3 horas podrías comer, ¿sí? Eso se evalúa. Pero ¿qué pasa cuando, de manera general, si coman cada 2 o 3 horas? Por ahí es una persona que desayuna, pasan 2 o 3 horas, no tiene apetito, pero escuchó que hay que comer cada 2 o 3 horas. Empieza a perder la señal de hambre-saciedad. ¿Cómo? Porque escuché, no porque tengo hambre, porque escuché que hay que comer cada 2 o 3 horas. Entonces ahí esa persona empieza a perder esa señal de hambre-saciedad, ¿sí? Entonces no es algo que se pueda recomendar o no tiene alguna evidencia científica de decir, bueno, si comer cada 2 o 3 horas es mejor o es peor. Esto el tema de los horarios depende de cada persona, la rutina que tenga. Esto de las colaciones que nombré antes, si hace, por ejemplo, actividad física y pasan muchas horas hasta que va a ejercitarse sin comer nada, bueno, come algo antes, más allá de si pasó 2 o 3 horas. Bien. Lo que no hay que hacer, me parece, porque hay mucha gente que lo hace, lo toma como un hábito, es no almorzar y cenar mucho más tarde, ¿no? Cenar mucho. Me parece que eso no, porque hay gente que dice, no, yo no almuerzo, pero ceno mucho y ya estoy. Sí, o también puede hacer todo lo opuesto, esto que era desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, o sea, los dos casos. Exacto. Entonces, esto vuelve a ser contraproducente en el sentido de que quizás la mayor parte del día tiene hambre, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el almuerzo, y después en la cena es mucho más copiosa, más abundante en cuanto a volumen, calorías, composición. Uno si después va a dormir, no es recomendable hacer una ingesta tan abundante. No porque cenar esté mal, quiero aclarar esto, porque, o sea, no importa, es decir, uno no va a aumentar grasa corporal si a la noche consume algo que tiene hidratos de carbono, porque hay cierto temor en eso también. Entonces, se puede consumir, pero el problema está si todo el volumen de comida que hay presente en la cena. Sería preferente que esté distribuido a lo largo del día para tener un buen nivel de energía a lo largo del día y no cuando uno después va a dormir, ¿sí? Que también por ahí uno come en gran cantidad, va a dormir, eso puede generar problemas de reflujo, todos problemas que pueden llevar a la larga a la persona. Antes hablabas de actividad física. ¿Realizar actividad física y comer mucho es contradictorio? Bien. Cuando uno hace actividad física, que quizás esté recién comenzando, es normal que aumente el apetito. Hay que pensar que uno hace actividad física, hay mayor gasto calórico. Por dar un ejemplo, un auto para que funcione va consumiendo combustible. Nosotros al hacer ejercicio físico hay cierto combustible que se va gastando.
Eso hay que reponerlo. El cuerpo pide que lo reponga con señal de hambre. Entonces, es normal si se siente más apetito. Entonces, esto de si es contraproducente comer más o no. ¿Contraproducente por qué? Supongo que viene la pregunta por si es contraproducente para alguien que quiere descender grasa corporal. Exacto, Bien. exacto. Primero se evaluaría ver qué es comer mucho, ¿sí? Esto se ve en consulta, pero vamos a suponer que sea que come en más cantidad. Para lograr descender grasa corporal se necesita tener en la alimentación diariamente un déficit calórico, es decir, que ingresen menos calorías a través de los alimentos y de las bebidas de la que se gasta. Entonces, si la persona come más, es decir, ingresan más calorías de la que va a gastar, no va a existir este déficit, este faltante de energía. Cuando existe este déficit, esta falta de energía, el cuerpo va a buscar esa energía que falta de las reservas grasa, que es una reserva energética que tenemos. Ahí es donde se logra el descenso de grasa corporal. Pero si el entrenamiento, te matás entrenando, pero no le das bolilla a lo que es la alimentación, creando este déficit, no se va a lograr un descenso de grasa corporal. Vas a mejorar la parte de la salud, eso está espectacular, pero no se va a lograr el descenso de grasa. Es decir, falta energía, el cuerpo lo va a sacar de la grasa. Ahí sí sería contraproducente, en ese caso. Bien, bien. ¿Y cuánto tiempo hay que hacer actividad física? ¿Y qué modalidad hay que usar, ¿no? Porque muchos dicen, caminar está bien, caminar 1 hora por día está bien. Bien. Eso va a depender de la persona, porque quizás es alguien que tiene alguna patología o algo que le impida hacer determinados ejercicios y caminar sea lo que se adapte a esa persona. En ese caso está bien. Como recomendación general podría ser 20 minutos todos los días, ¿sí? Esto de todos los días, o 3 veces por semana, entre 40 a 60 minutos. La intensidad, la que tu cuerpo te permite hacer, y una que también puedas sostener, porque muchas veces pasa que uno se anota al gimnasio y quiere meterla así, con toda pena arranca, al otro día le duele todo, después aburre y uno deja. Entonces, buscar una actividad que guste. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando era más chiquita me decían que era ojota, no servía para ningún deporte. Probé vóley, probé handball, natación, ninguno me gustaba. O sea, iba un ratito, iba de forma obligada, entonces tampoco lo podía sostener. Hasta que encontré el gimnasio, me gustó lo que es la parte de musculación y ahí continué. Entonces esto también, encontrar una actividad que te guste, hay un montón también de deportes, es encontrar uno que se acople a un horario en donde uno tenga la disponibilidad de ir, la cantidad de tiempo que uno puede hacerlo. Por ejemplo, en consultorio me preguntan mucho, Mari, ¿está bien si hago 20 minutos todos los días? HIIT, por ejemplo, que claro, es muy intenso y en 20 minutos está bárbaro. Entonces, es un tiempo y una intensidad que esa persona lo puede hacer. Entonces, 20 minutos todos los días, puede ser una caminata, un trote. Sí recomendaría, por ejemplo, combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza. Es decir, la parte aeróbica mejora mucho lo que es glicemias, es decir, el azúcar en sangre, mejora la parte de lípidos en sangre, lo que sea la presión arterial. Si uno busca descenso de grasa corporal, ayuda. Y lo que es trabajo de fuerza, ejercicios de fuerza, donde uno trabaja con su propio peso corporal o con un peso extra, musculación por ejemplo, claro, el músculo recibe un estímulo diferente, se fortalece la masa muscular, que es muy usual de que busquen descender grasa corporal y se matan en spinning o solo corriendo, solo haciendo la parte aeróbica. Vas a lograr descender grasa corporal, pero como no fortaleces la masa muscular, es como que uno no se ve tonificado, por usar una palabra. Entonces, los dos tipos de ejercicios, una combinación perfecto, excelente. Por ejemplo, caminar 150 minutos por semana, ¿está bien también? Sí. Una persona que no puede correr y camina, 150 minutos por semana. Perfecto. Marina, ¿qué hacemos con el pan? ¿Hay que reducir el consumo o dejarlo directamente? Bien, esto va a depender primero si la persona tiene alguna patología o no, ¿sí? Y si no después, el pan es algo que yo creo que está en la mayoría de las casas. Es decir, dejar de comer pan es quitarle quizás un posible desayuno o merienda que es muy de Argentina. No está mal comerlo, no es veneno. Sí hay diferencia, por ejemplo, entre un pan blanco a un pan integral. Ajá. La diferencia está en que el pan integral tiene más aporte de fibra, y la fibra tiene muchos beneficios, se digiere más despacito también, lo que da más saciedad a largo plazo. Entonces,
no es que no se pueda comer el pan o hay que disminuirlo o aumentarlo. Eso habría que evaluar la persona si está buscando mantener el peso, aumentarlo, disminuirlo, mejorar alguna parte de su salud. Un caso, por dar un ejemplo, de alguien que tiene diabetes, un pan blanco no es lo mejor porque al no tener fibra se digiere rápido, los hidratos de carbono presentes en ese pan blanco pasan rápido a sangre, el azúcar en sangre, ¿sí? Y eso hace trabajar al páncreas, ¿sí? Así chucutum, 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 a que libere más insulina, y eso es la que una persona con diabetes tiene alterado. Entonces, ¿qué modificación hacer? En vez de un pan blanco, mejor un pan integral. Después, la cantidad, eso depende del requerimiento de cada persona. No es lo mismo quizás un deportista que entrene 4 horas por día, va a poder comer más cantidad de pan. Necesita recargar ese combustible que nombré antes, claro, con los hidratos de carbono de ese pancito. No es lo mismo esa persona que alguien sedentario, que no hace actividad física, que quizás puede comer pan, pero en menor cantidad. Entonces, el pan puede estar presente, no hay que eliminarlo. Bien. Y con respecto a la crema de leche, que yo leía que tiene muchos ingredientes no saludables, ¿eso hay que también reducirlo? Bien, ¿Reducir el consumo? Bien, lo que es la crema de leche, en cuanto a los ingredientes, primero hay distintas marcas. Si uno lee ingredientes, lo ideal, si uno va a comprarlo, es que sea crema de leche, nada más. Ajá. Hay otros que tienen más conservantes, más aditivos, ahí se vuelve un alimento más ultraprocesado. Ahora bien, la crema de leche de por sí, al venir de origen animal, tiene presente un tipo de grasa que es perjudicial para la salud, que es la grasa saturada. Es decir, es un alimento fuente de esta grasa. Entonces, no va a representar algo nutritivo, no es un alimento que vaya a nutrirnos. ¿Sí? Bueno, nos aporta una grasa que no claro, aporta, no beneficia. Entonces, si uno va a hacer una crema chantilly, no hay un reemplazo que se pueda hacer con otro producto. Pero, por ejemplo, para unas pastas, ¿sí? Se puede usar un reemplazo. En vez de crema de leche y no tener ese aporte de grasas saturadas, se puede reemplazar por una salsa blanca, que es a partir de leche, una leche descremada idealmente, se mezcla con fécula de maíz, se espesa y te queda igual a una crema de leche. Entonces, se pueden buscar reemplazos. Como había nombrado anteriormente, o sea, es un producto que si uno sabe que no nutre, puede estar presente en la casa, pero que no sea algo de todos los días o comer en gran cantidad. Se puede reemplazar en ciertas preparaciones. Salsa de tomates, ¿no? Ahí, por ejemplo, si pastas. Perfecto. Sí, perfecto ahí. Perfecto. Reemplazaría. Siempre mejor casero, la salsa de tomate igual viene de un vegetal, mejor si es casero, por un tema de que si uno lo compra tiene más conservantes, posiblemente también más sodio. Ajá. Pero se puede combinar una salsa de tomate con la salsa blanca, por ejemplo. Bien. ¿Cómo hay que actuar, cómo debe ser la dieta de aquellas personas que tienen elevados triglicéridos y colesterol? Bien, lo que sea triglicéridos y colesterol es la parte de lípidos en sangre, ¿sí? Estos se ven alterados, se ven aumentados cuando la persona tiene un consumo en mayor cantidad de lo que sean hidratos de carbono simples, se llaman de esta forma porque tienen una estructura tan sencillita que se digieren rápido y pasan rápido a sangre. Azúcar de mesa, miel, aguas saborizadas, gaseosas con azúcar, lo que sea pan blanco, por ejemplo, que no contiene fibra, productos como tortas, budines, todo lo que lleve también azúcar, la crema chantilly que nombré antes. Sí. Todo esto, cuando uno lo consume diariamente, en grandes cantidades, alteran lo que sea sobre todo la formación de triglicéridos. El sedentarismo también contribuye a aumentar los triglicéridos y colesterol. La parte de colesterol se ve afectada por un consumo de aquellos alimentos que tienen grasas saturadas, por ejemplo la crema de leche. Grasas saturadas y grasas trans también, ¿sí? Que por ahí uno si lee ingredientes de algún producto está como grasa hidrogenada, eso es una grasa trans. Junto con la grasa saturada y la trans son las de peor consumo, digo. Así que lo que podría recomendar es disminuir el consumo de alimentos que tengan hidratos de carbono simples, como estos que nombré antes, y aquellos que tengan grasas saturadas o grasas trans, ¿sí? Aumentar lo que es la actividad física, aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, ¿sí? Que esto enlentece en la digestión, en la parte intestinal forman como una especie de gel atrapando lo que es el colesterol, ¿sí? Y hacen que uno lo excrete, entonces ya ayuda a que no se eleve en sangre.
Marina, antes decía consumir agua. ¿Cuántos litros se dice? ¿1 litro, 2 litros por día? Depende de cada persona. Exacto, depende de la época del año. No es lo mismo en invierno que en verano, que uno transpira más, pierde más líquido también. Claro. Alguien que entrene, que también tiene más pérdida de líquido. Recomendación, entre 2-3 litros puede ser. Por Eso, día. exactamente. Bien. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la ley de etiquetado frontal en los envases de los productos, esto del octógono que figura allí en algunos alimentos con contenido bueno, alto de sodio, azúcar, grasa saturada y demás? Perfecto. Me parece que es una herramienta muy práctica y sencilla, es decir, va a permitir que se cree más conciencia en los consumidores. Es decir, uno después va a tomar la decisión de si llevar ese producto a la casa o no, pero me parece que es una forma rápida de decir, bueno, a ver qué estoy llevando a mi casa. Es muy común, por ejemplo, en lo que sean las cajitas de desayuno, cereal de desayuno para niños. Uno dice, bueno, para niños, cereal con algún logo infantil, perfecto, para los chiquitos espectacular. Claro. Y ahora te va a aparecer el sello de alto en azúcar. Entonces, está bueno para decir, esto en casa no lo quiero, no lo llevo, opto por otra cosa. Para gente con patologías, quizás gente con diabetes que sabe o le han enseñado que no tiene que elegir productos que tengan mucho contenido en azúcar. Entonces, rápidamente va a ver el sello alto en azúcar y dice, bueno, esto no lo llevo a mi casa. Claro. ¿Sí? Después está si lo llevo o no. Pero sobre todo va a servir para lo que es publicidad engañosa, porque claro. hay muchísimos sí. productos con publicidad engañosa, entonces ahora con ese sello Sí. creo que va a ser más rápido. Es un tema que no se termina eso de la publicidad engañosa. Permanentemente uno ve en las góndolas, se encuentra con cada sorpresa increíble después cuando va a la caja, ¿no? Totalmente. Terrible. Bueno, te agradecemos muchísimo que A hayas ustedes estado acá. por la invitación. Un gusto enorme. Lo mismo digo. Bueno, Marina Lanza, entonces, licenciada en nutrición, estuvo también en línea directa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá el doctor Fernando Miasi, que es médico oftalmólogo. El tema va a ser glaucoma. Volvemos enseguida. Instituto Arcoíris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Borsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. Terapias alternativas, flores de Bach, Reiki tradicional Usui, registros akáshicos, constelaciones familiares individuales, coaching transpersonal. Terapeuta Sabrina Rodríguez. Comunícate al 341-683-6553. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, última parte respecto a los invitados. Estamos en vivo, repetimos esto, por televisión regional. El doctor Fernando Miasi, que es médico oftalmólogo. ¿Cómo te va, Fernando? Gracias por estar acá, muy amable. Gracias por la invitación nuevamente, siempre es un gusto venir acá, Bueno, así que
Bueno, muy amable. Bueno, el tema glaucoma, el pasado 12 de marzo se conmemoró el Día Mundial de Glaucoma con el fin de concientizar a la población sobre esta patología que afecta a millones de personas en el mundo. Es un tema complejo, estuve leyendo sobre esto. ¿A qué se denomina glaucoma? Bueno, Marcelo, el glaucoma es un conjunto de enfermedades que determinan una alteración en la visión que forma parte de la primer patología en el mundo, que es la formadora de ceguera del 80% aproximadamente de los pacientes que pierden visión. Fíjate que hay 80 millones también de personas en el mundo que están con esta patología y la mitad de ellas no saben que tienen glaucoma. Pues no da síntomas. No da síntomas, le dicen el ladrón silencioso de la vista. Ajá. Sí. Y la mayoría tiene antecedentes familiares. Y está bien decir que es la causa de ceguera irreversible, digamos, en mucha gente. Es la primer causa de ceguera irreversible en el mundo. Mirá vos. Y si no da síntomas, ¿cómo lo sé? ¿A través de qué estudios detectan que yo tengo glaucoma? Bueno, lo mejor para todo esto es hacer una detección precoz. Siempre es importante hacer consultas con el oftalmólogo, primero sabiendo que la gente que tiene antecedentes familiares, la gente que tiene hipertensión ocular, hay mucha gente que llega a la consulta porque comenta que se cae, que se golpea, que patea cosas, que se lesiona los pies. Anecdóticamente es una enfermedad que aumenta por 4 el riesgo de caídas. Ajá. La visita al oftalmólogo después de los 40 años es una condición que debe repetirse cada 2, siempre que no haya factores predisponentes, como decíamos antes, antecedentes familiares, hipertensión ocular, hipermetropía o enfermedades oculares severas, ¿sí? Miopías altas, presión arterial baja. Hay un montón de condiciones que llevan a que se geste ese diagnóstico y que a partir de los 60 años debe ser un control anual. Como bien decíamos antes, el control y la detección precoz también tiene que estar acompañado de una cuestión profesional y de aparatos que a medida que fue avanzando el tiempo fuimos evolucionando con respecto a los diagnósticos a tal punto que hoy por hoy la mayoría de nosotros no tomamos más la presión ocular con un aparato de contacto. Ya los tonómetros ya vienen de otra manera. ¿Cómo se hacen? No se necesita anestesiar a los pacientes. Hay tonómetros de aire que ya tienen un tiempo bastante largo en el mercado y hay tonómetros actualmente que uno directamente hasta puede hacerlo en su casa, ¿sí? Para pacientes con glaucomas y demás. Son aparatitos pequeñitos, generan un pequeño disparito de un dispositivo, rebota en el ojo y toma la presión en el momento. Son muy precisos y forman parte de lo que hoy por hoy usamos en el consultorio. O sea que para esto específicamente no es necesario que acuda, sí, por supuesto, como decíamos antes de los 60 años acudir cada 2 años y después de los 60 cada año hay que asistir a una consulta, ¿no? Con oftalmólogo. Exacto. Pero digamos, en este caso lo puede hacer en la casa. Lo ideal siempre es hacer el diagnóstico en el consultorio con el médico oftalmólogo y después sí se puede llevar un control periódico con tonómetros que son de uso casero. Casero, pero profesionales, ¿no? Y hemos avanzado, por lo que decís y por lo que describís, hemos avanzado muchísimo en la tecnología, ¿no? Con respecto a esto. ¿Cuánto hemos avanzado con respecto a otros países, ¿no? Sin duda. Hay 3 cuestiones básicas que nos llevan a que esos avances puedan ser plasmados en los resultados. Primero es la medición de la presión ocular, que como comentábamos antes es un problema y es el principal factor de glaucoma. Una alteración en el campo visual, que el campo visual es el área que uno ve cuando mira hacia adelante. Si uno se fija, los pájaros tienen una visión tubular. En cambio nosotros tenemos una visión que yo con mis manos llego hasta acá y hasta acá. Y ese campo visual se va reduciendo poco a poco hasta hacerse una visión que en los pacientes crónicos, terminales, que tienen mucho más años, se llama visión en caño de escopeta, porque el paciente hacia donde se dirige ve, y si no ve el piso, es así como se golpea, se tropiezan, y es como que a veces llegan a la consulta. ¿Y tiene algún inconveniente para la lectura también o no? Progresivamente y en etapas finales eso suele pasar. Otra cuestión bastante característica y que a veces nos llega al consultorio son pacientes derivados de médicos clínicos, generalistas, neurólogos, donde al hacer un fondo de ojos, que es
el tercer punto, la tercer pata diagnóstica del glaucoma, se observa un nervio óptico dañado. El nervio óptico, y haciendo un poco alusión a tu pregunta, es el cable que lleva la imagen desde el ojo hasta la cabeza, puntualmente en la parte de atrás. El ojo funciona como si fuese una cámara. Ajá. El nervio óptico es el cable y la parte de atrás de la cabeza, que es, bueno, por eso se dice que es el sentido por excelencia, es el sentido más complejo de diagramar para la cabeza y lograr una imagen. En esta parte de acá atrás, que se llama cisura calcarina, es una parte muy blanca, y en realidad es muy blanca porque tiene muchas neuronas. Por eso es que al ser la parte con más neuronas de toda la cabeza es el sentido que más se elige. Vos decís que la gente ha tomado conciencia de que debe asistir, debe acudir o debe hacer consulta con el oftalmólogo, o ha tomado en los últimos tiempos conciencia, mayor conciencia, porque también está presbicia, hay otras cataratas, bueno, otras patologías de la vista, que a lo mejor pasa el tiempo. Bueno, el tema de presbicia es importante, el tema de usar lentes y demás, pero digo, ¿ha tomado conciencia la gente? Bueno, progresivamente y con el tiempo, por suerte sí, Marcelo. La gente viene cada vez antes a hacer los controles y por suerte esos controles nos llevan a diagnósticos precoces, que es lo que se busca hoy por hoy, tanto en las organizaciones mundiales de glaucoma como en las organizaciones mundiales de oftalmología en general. La indicación y la bajada de línea que se tiene es el control precoz. Incluso esto pasa, casualmente tenemos un médico acá en la ciudad, el doctor Bersesi, que fue el que impuso el control de fondo de ojos para los recién nacidos, sí, para toda la provincia, y obtuvo un premio del Senado de la Nación. Exacto. Por eso que se impuso como ley, y donde gracias a eso tenemos muchos diagnósticos de glaucomas en gente joven, ¿sí? El famoso diagnóstico de glaucoma juvenil, y que previene y disminuye mucho las tasas de complicación en pacientes que de otra manera hubiesen llegado a la ceguera, ¿no? Bueno, leía días pasados sobre el tema y dicen que, bueno, algunos medicamentos como los corticoides afectan. ¿Esto es así, digamos? ¿Los corticoides pueden ser una de las causas del glaucoma? Qué buena pregunta. Leía eso porque, bueno, me quedé con una teoría, digamos, y bueno, te la quiero consultar. Sí, es así, y tanto de uso generalizado, ¿sí?, como de uso local. Muchas personas, algunas van al oftalmólogo o algunas veces en las farmacias se venden productos que tienen corticoides. Genera es un corte en la inflamación, en una conjuntivitis, y genera cierto bienestar. Entonces la gente empieza a colocárselo. Hay un porcentaje de pacientes de entre un 10 a un 20% que son reactivos a los corticoides. Y más allá de generar una sensación de frescura y de bienestar, empiezan progresivamente a levantar la presión. Se ve en consultorio hoy por hoy todavía muchos pacientes que usan una gota como un descongestivo, como un antiinflamatorio, como algo antes de salir, y que en el uso de meses y años lleva a presiones de 50, 60 o 70 milímetros de mercurio, y el paciente cuando llega en estado casi terminal. Claro, esa visión de escopeta que decíamos en caño de escopeta. Claro. Y cuando uno mira los campos visuales se ve que es solo un área central en la que se pueden mantener. Doctor Miasi, ¿y a qué edad puede manifestarse el glaucoma? Bueno, la degeneración del ojo empieza a partir de los 40 años. Por eso decíamos antes que a partir de los 40 años, con la aparición de la presbicia, claro, y el cuerpo en general ya empieza a tener un desgaste diferente, que es ya una etapa donde uno ya empieza a bajar en la línea de vida, es cuando tenemos que empezar a hacer los controles. Y recordar que después de los 60 años deben ser anuales. Ajá, exacto. Bueno, y si tengo antecedentes familiares con glaucoma, ¿también puedo tener, es hereditario eso? Sí. Es hereditario. Sí. Ajá. Sí, y gran parte de la gente muchas veces no lo sabe. Pero siempre hay un papá, una mamá, una tía o un abuelo que nos bajan eso. Yo, por ejemplo, tengo a mi papá que tenía hipertensión ocular y por eso es que me controlo también. La mayoría de las personas no lo saben y no lo controlan, pero hoy por hoy, como decíamos antes, los medios de comunicación están haciendo, con programas como este que me parece que vienen muy bien, poco a poco la gente está tomando conciencia y se acerca al consultorio antes. Quiero decir que el doctor Fernando Miasi es director de Clínica Retina Rosario, Güemes al 2500, de la ciudad de Rosario, y oportunamente hicimos una entrevista, tuvimos en uno de mis programas, y bueno, un gusto por su sapiencia, por cómo explica, por eso el agradecimiento de que nuevamente estés acá en el programa, ¿no?
Marcelo, el agradecido soy yo, para mí esto es en mi casa, así que gracias de nuevo por estar No, y por bueno, favor. sabes que estamos siempre. Bueno, y si el paciente requiere, por ejemplo, una intervención quirúrgica, ¿qué tipo de cirugía? Esto hablábamos antes de la tecnología, de los avances, ¿qué tipo de cirugía se necesita? ¿Se puede operar esto? Bueno, por suerte sí, pero siempre intentamos evitar eso. Ajá. Primero, hoy por hoy, lo que se está haciendo, primero siempre históricamente hubo colirios, que son gotitas, ¿sí?, que se usan para eso. Hoy por hoy también está una tecnología láser, ¿sí?, que es un láser mucho más avanzado del que se usaba antes, donde evitamos y retrasamos el uso de gotas 2, 3, 4, 5 años. No parece algo importante, pero para una persona que se tiene que colocar 1, 2 o 3 veces gotas es bastante incómodo. Con el tiempo están avanzando procedimientos que son de simple colocación y hoy por hoy solos drenan, tipo válvulas, incluso en el último de los casos cirugía. Bueno, doctor Biasi, así, bueno, ahora sí llegamos al final del programa, gracias por estar nuevamente, y bueno, lo escuchaste tal vez en el primer bloque, siempre le digo a los invitados, las puertas de Línea Directa están abiertas, así que también para vos esta frase. Gracias Marcelo, gracias a la audición y bueno, gracias a todos acá en el programa. Muy amable. El doctor Fernando Biasi, médico oftalmólogo, hablando sobre glaucoma. Nos vamos por la amabilidad de habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana aquí. Línea Directa en Televisión Regional. Quien les habla, Marcelo Malvestiti. Muy amables.